Bueno, la verdad que la semana muy bien, con mucha ilusión, con muchas ganas, preparando el último partido del año. Bueno, yo creo que también es la motivación de luego tener una semana de descanso, incluso para los jugadores, pues es hacer ese último esfuerzo, ¿no?, de 2022 y con las ganas de irnos con un buen sabor de boca al break navideño. Bueno, yo creo que el partido del otro día nos ha dado un plus, nos ha dado un impulso porque realmente estuvimos muy bien y como hablamos en la rueda de prensa post partido, al final ya es lo que los jugadores ya pueden ver que pueden hacer. Luego también pues la ilusión de ese último partido, ¿no?, antes del parón navideño y el hecho de que es un derbi, que es un partido muy importante para nosotros, es un partido muy importante para el club y yo creo que pues, se junta ahí un conglomerado, unas cuantas cosas que hacen que esta semana esté siendo un puntito especial y que estemos todos con muchas ganas de que llegue el domingo. Bien, la verdad que los derbis siempre me han gustado, ¿no? Siempre tiene ese punto pasional y le dan ese plus a los partidos por esas ganas, ¿no?, de las aficiones, ¿no?, de ganarse la una a la otra y la verdad que lo estoy viviendo con muchas ganas. La verdad que tengo muchas ganas de que llegue el domingo, tengo muchas ganas de sumar la primera victoria y nada, ilusionado y con ganas de que llegue ese +3. Bueno, Arenteiro vino aquí y llevaba solo una derrota en toda la temporada y soñamos con ganarles. Creo que debemos tener esa convicción, tenemos la convicción de ganar el domingo. Sabemos que ellos son un muy buen equipo, sabemos que es un derbi, sabemos que es, no sé si es el mejor, el segundo mejor local y bueno, pues en este caso sabemos que es un retazo, pero bueno, no por ello imposible y yo creo que con todos los alicientes que hemos hablado, con muchas ganas de sumar ese +3 que nos dé un pasito más, ¿no?, de seguir creciendo como equipo. Bueno, pues al final ellos tienen una plantilla excelsa, tienen jugadores de categoría superior y sabemos que va a ser un partido muy difícil. Esperamos un Avilés que pretenda tener el balón, que pretenda ser protagonista. Nosotros vamos a intentar lo mismo, vamos a intentar quitarles el balón, vamos a intentar ser los que llevemos la batuta y bueno, pues con los tintes que luego tiene el partido y aquellas cosas que entiendo que ni el míster rival ni yo podemos desvelar, pues intentar sacar los 3 puntos allí, pero bueno, espero un partido muy difícil, un partido muy igualado como todos los de esta categoría y que realmente vamos a necesitar estar a un nivel muy alto, cometer muy pocos errores si queremos conseguir esa victoria que tenemos en mente. Bueno, yo espero que, bueno, primero por las sensaciones del otro día del equipo, por el hecho de lo que comenté la semana pasada, ¿no?, que pues debemos estar ahora todos juntos, tenemos las dos opciones, ¿no?, el pensar que estamos mal, lamentarnos o pensar que nos queda mucha liga todavía por delante, que tenemos que estar todos juntos para poder sacar esto y bueno, espero que se desplacen el mayor número de aficionados posible, sentir que al menos estamos como no locales, pero casi medio locales, ¿no?, por el apoyo de nuestra afición allí. Y en cuanto al tema del derbi, pues bueno, pues estos derbis a mí me encantan y siento que esa pasión que tienen las aficiones es muy importante, pero bueno, que exista esa rivalidad sana y que al final, bueno, pues que gane el mejor en el campo, espero y deseo que seamos nosotros y bueno, que disfrutemos todos y que seamos capaces de conseguir nosotros los 3 puntos.